Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 10, una forma apasionante de participar. Acompáñenme rápidamente al versículo de memoria. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Cuando el Señor estaba hablando este versículo, es fascinante cómo él se daba cuenta la necesidad de participar en la obra de alcanzar almas para Cristo. Dice allí, la mies es mucha, hay mucho campo que abarcar, hay muchas personas que necesitan la salvación, hay muchas personas que todavía no escuchan el plan de salvación. Pero dice, ojalá haya obreros que trabajen. Entonces, para que, imagínate, yo quisiera alcanzar a toda mi comunidad, a toda mi colonia. Yo vivo fuera de la ciudad y en el lugar donde yo vivo hay más de 500 casas. Imagínate que yo quisiera alcanzar a las 500 casas, uno por uno. ¿Cuánto tiempo me tardaría en hacerlo? Yo solito. ¿Y cuántas de estas personas me escucharían? Pero imagínense que yo reuniera a por lo menos 10 vecinos y entre todos los vecinos de mi misma iglesia pudiéramos alcanzar a esas 500 familias. ¿Creen que lo haríamos mejor? ¿Verdad que sí? Esta semana hablamos de una forma muy específica de testificar, que son los grupos pequeños. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la que pertenezco, durante muchos años hemos usado este proceso, este método de testificación. Me ha sorprendido también que en otras iglesias que no son de mi fe, hay grupos pequeños también. Tengo una familia en el norte del país que ellos se reúnen, ellos le llaman la célula. Así que se reúnen, de hecho son miembros de la misma familia y algunos amigos se reúnen regularmente a participar en una obra parecida a lo que nosotros hacemos. Así que no es exclusivo de la iglesia adventista, pero sí funciona en muchas iglesias. Entonces es muy importante lo que aprendimos esta semana. Vamos rápidamente a ver en la justificación. Vamos al primer versículo. Lo encontramos en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto podríamos llamarlo como el primer grupo pequeño que aparece en la Biblia, y aparece en el primer libro de la Biblia, casi en el primer capítulo. ¿Y quién está hablando ahí? Cuando el autor Moisés escribe estas palabras, emplea el término plural de hagamos a nuestra semejanza. No está hablando de Dios, dijo, voy a hacer al hombre a mi semejanza. Dijo, hagamos al hombre. Si está diciendo de plural, quiere decir que no solamente Dios intervino en la creación del hombre, sino que el Espíritu Santo intervino también y Jesús mismo intervino también. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de crear este mundo, los tres componentes de la deidad se reunieron en un grupo pequeño con un principio de planificar y ejecutar la creación de los seres humanos y de su entorno. Y no solamente eso, sino que desarrollaron un plan alternativo para el caso de que la humanidad se apartara de Dios y pudieron crear el plan de redención. Entonces, este grupo pequeño, por así llamarlo, tenía una misión específica. Tenía un plan que tenía que ejecutarse y alcanzaron el objetivo, porque gracias a la intervención de Jesús, nosotros tenemos ya la seguridad de la salvación, de que algún día, si tú decides aceptar a Jesús como tu Salvador personal, Él te va a conceder el perdón y te va a incluir entre los redimidos. Entonces, ese plan nació de la mente poderosa de estos tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vemos que siempre en la Biblia hemos encontrado ese principio específico de participar en unión unos con otros. Ciertamente, hermanos, el ser humano no es una isla, no podemos estar solos. Por eso Dios quiere que nos unamos a la iglesia. Por eso ahora que van a abrir las iglesias, quiere que tú regreses a trabajar. Vas a hacer tu obra específica, pero también quiere que sigas congregándote, que sigas uniéndote. Y Dios estableció grupos pequeños, grupos de por lo menos 10 o 12 personas, que entre estas personas se reunieran e hicieran los planes que Él quería que se ejecutaran. Ahora escuchamos directamente la orden de Dios a través de los planes de evangelismo. Y nosotros como grupos pequeños nos encargamos de llevarlos a la práctica. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo más
en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento cómo se formaron esos grupos pequeños. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 25. Dice: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. ¿Okay? Al salir de Egipto, Moisés dividió a Israel en campamentos por tribus y carpas por familias. Posteriormente, Jetro, su suegro, le propuso el plan de división en grupos cada vez más reducidos, de 1000 grupos, de 100 grupos, de 50 y al final de 10. La unidad mínima era de 10 grupos. 10 miembros del pueblo de Israel se tendrían que reunir regularmente. ¿Qué hacían esos grupos pequeños? ¿Okay? Esas 10 personas estaban formadas para que se pudieran resolver los problemas. Imagínense que toda la cantidad de israelitas que estaban ahí fueran todos a hablar con Moisés, porque quizás no había comido uno, porque ya le había robado algo, porque ya tenían problemas entre familias, porque ya se había ido uno del campamento, etc. Imagínense la cantidad de problemas que iba a tener Moisés para resolver. No le iba a dar tiempo todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Así que esta forma de organizar permitía que entre 10 personas pudiesen resolver los problemas básicos, pudiesen tener la oportunidad de convivir, de compartir los alimentos, de incluso meditar, de orar, de tener una explicación, una relación espiritual. Eso permitía que hubiera armonía y unidad en el pueblo de Israel. ¿Por qué crees que tu iglesia es fuerte? Porque los grupos pequeños que están trabajando, que están haciendo su obra, están unidos. Y mientras esos grupos pequeños sigan unidos, tu iglesia se va a mantener unida. Una iglesia donde los miembros hacen lo que quieren y cada quien quiere hacer su voluntad siempre, no es una iglesia que vaya a prosperar, no es una iglesia unida. ¿Te das cuenta de la importancia de los grupos pequeños? No solamente eso. Más adelante, Samuel creó las escuelas de los profetas que seguían un patrón y unas metas similares a los grupos establecidos por Moisés. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era necesario organizarse de esa manera. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué sucedió en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesús mismo estableció el primer grupo pequeño en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos formaban ese grupo pequeño? ¿Te acuerdas? Solamente 12 personas. Al final quedaron 11, ¿verdad? Pero solamente 12 hombres usó Jesús, para formar ese grupo pequeño. ¿Qué hacía Jesús con esos discípulos? Recibieron una enseñanza práctica del Evangelio. Ellos fueron creciendo espiritualmente. ¿Okay? Después de convertirse solamente algunos pescadores, algunas personas que no tenían ninguna instrucción, al final se convirtieron en grandes predicadores, en grandes pescadores de almas. ¿Se das cuenta? Solamente porque Jesús decidió utilizar esas personas, apartarlos para esa obra. ¿Okay? Fueron capacitados para usar sus dones en la predicación efectiva del Evangelio. Hizo falta solamente 12 personas para conmover a toda la humanidad. Y ese ejemplo sigue vigente hasta ahora. No más que ahora tenemos las iglesias. ¿Okay? En la época apostólica, entonces, el núcleo de la iglesia lo formaban grupos pequeños que se reunían en casa. Y eso es muy importante. Cuando empezó todo esto de la pandemia, una de las principales preocupaciones que teníamos, ¿y ahora cómo vamos a predicar si las iglesias están cerradas? Estábamos acostumbrados a solamente llegar a las campañas, a participar, ya sea recibiendo la visita, cantando, dirigiendo el culto, etc. Pero ahora que las iglesias están cerradas, ¿cómo íbamos a participar en la obra? Y entonces Dios, en su infinita sabiduría, usó los hogares de las familias para hacer la obra de predicación. Así como en la iglesia primitiva lo hicieron los apóstoles, en estos momentos de pandemia la iglesia está trabajando dentro de los hogares. Yo estoy en mi casa y estoy haciendo esta obra. Y yo sé que muchas personas, a mí me dio mucho gusto durante esta semana escuchar de una amiga de la iglesia adventista que vive en Santiago, en Cuba. Y allá llegó esta predicación, este tema y algunos más.
Me dio mucho gusto entablar una conversación y saber un poco de cómo se vive el evangelismo allá. Y espero algún día poder acompañar a esos amigos. Pero cómo llegó este tema hasta allá? A través de esta testificación en los hogares. Y muchas personas, muchos grupos se reunieron en sus hogares. ¿Okay? Eso es lo importante de llevar a cabo el grupo pequeño. ¿Okay? También dice aquí en el Nuevo Testamento se organizaba un grupo pequeño de evangelización donde cada uno aportaba su propia experiencia y se apoyaban en la obra. ¿Okay? Eso es muy importante. Cuando nosotros formamos grupos pequeños en nuestra iglesia, a veces muchas iglesias dicen no funcionan los grupos pequeños. ¿Saben por qué no funcionan? Porque no hemos pedido a Dios sabiduría para saber cómo organizarnos. En unas iglesias se ha pensado que la mejor forma de organizar los grupos pequeños es que ese grupo de 10 personas se reúnan porque viven cerca. Por ejemplo, todos los que viven fuera de la ciudad, que se reúnan en un grupo pequeño. Los que vivan dentro, cerca de la iglesia, en otro grupo, en las colonias aledañas, en otro grupo. A veces no ha funcionado eso. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se reúnen en la iglesia, y tú no me vas a dejar mentir, cuando tú te sientas en una banca, buscas a aquel amigo, a aquel conocido que te cae bien, con el cual tienes afinidad, ¿sí o no? Cuando tú haces eso, entonces te sientes mejor en este grupo pequeño, participas más, tienes más confianza, aportas más. Eso es muy importante. Si hiciéramos grupos pequeños por afinidad, sería genial. Que cada iglesia tiene su método, eso sí. Así que si a tu iglesia ha funcionado el método de por territorio, a bendiciones, van a ser muchas. Si es por afinidad, bendiciones también. Lo importante es que nos reunamos y podamos hacer la obra. Y eso es lo que queremos hablar en el siguiente tema. Vamos a ver el siguiente versículo. ¿Okay? Dice aquí, 1 Corintios 12, 18 al 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Okay? En el libro de Corintios vemos una alegoría de la organización. Dice que se equipara a un cuerpo. Si usted se da cuenta, todo nuestro cuerpo tiene sistemas específicos. Y cada órgano ayuda a un sistema. Órgano digestivo, todos los órganos del sistema digestivo ayudan a que funcione. Si alguno de esos órganos deja de funcionar, entonces el sistema se colapsa y es necesaria intervención, una medicina, una operación para que vuelva a funcionar. ¿De acuerdo? Ok. Cada miembro de iglesia es completamente diferente. No hay ni uno igual. ¿Sí? Nunca va a existir una persona igual a ti. ¿Sí? Hay una forma, un escrito que he leído, que dice que en el cielo hay casas específicas que Dios está haciendo. Casas para cada uno. Y esa casa ya tiene espacio para una persona en específico. De tal manera que nadie puede ocupar ese lugar. Ese lugar es para ti y para mí. Porque para Dios somos importantes cada uno de nosotros. Con nuestras diferencias, con nuestros diferentes tipos de dones que tenemos, Dios nos usa. Entonces, cuando nosotros formamos un grupo de pequeños, estamos uniendo 10 o 12 personas que son completamente distintas, pero que juntos, si aprendemos a trabajar en armonía, vamos a hacer un engranaje tal que va a funcionar como un sistema muy bien establecido y que va a hacer que el cuerpo de la iglesia en general funcione a la perfección, sano, que sea una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia próspera, una iglesia que crezca. ¿Ok? Entonces, así como el cuerpo está formado por células individuales agrupadas en miembros o en órganos organizados en sistemas, cada célula tiene su función dentro del miembro y cada miembro su función dentro del sistema y cada sistema su función dentro del cuerpo. Todos entonces están interrelacionados y funcionan de forma armónica. Así la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño, será más difícil desanimarse y más fácil cumplir los objetivos. Fíjense nada más, cuando una persona se bautiza en la iglesia, tenemos que hacer que esa persona se una a un grupo pequeño y pueda estrechar relaciones de amistad con los miembros de ese grupo pequeño. Si una persona que se bautiza dentro de un mes no ha podido establecer por lo menos 3 relaciones de amistad en un grupo pequeño, déjame decirte que esa persona se va a salir de la iglesia.
Y por más que queramos seguir bautizando, si no los incluimos en las actividades, las personas se van a salir. Porque es necesario que la persona empiece a activarse, empiece a participar. Y no todos llegan a la iglesia sabiendo qué hacer. ¿De acuerdo? Así que nuestro plan como miembros más antiguos es arropar a esos nuevos miembros, incluirlos en las actividades y hacer que trabajen. Yo pertenezco a un grupo pequeño, tengo una líder muy buena. Y cuando ella tiene una duda y quiere que lo apoye, yo estoy ahí para apoyarlo. Y así como cada uno de los 10 miembros de esa clase, que es una clase muy bonita. Y así como ella, en otros años hemos participado en otros grupos pequeños y se han hecho cosas maravillosas para la obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque buscamos que haya armonía, que haya unidad y que participemos todos. ¿Ok? Los dones de cada uno determinarán en qué grupo o grupos pueden interactuar de manera más efectiva para que el cuerpo pueda crecer y cumplir su misión. Lo importante es que participen. Ahora, aquí entramos en una parte controversial de la lección de esta semana. ¿Cuál es el objetivo del grupo pequeño? Arropar a esa persona que está llegando, sentirnos bien dentro de la iglesia, orar. ¿Cuál sería la dinámica de los grupos pequeños? ¿Y cuál sería en un momento dado el objetivo principal de organizarnos? Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Okay? Los grupos pequeños tienen muchas cosas que hacer. De las principales que tienen que hacer es esta. Tienen que orar juntos. Orar. Ahorita no podemos reunirnos en una casa en específico, ¿verdad? Pero el grupo pequeño puede formar un grupo de WhatsApp donde puede orar. ¿Qué vamos a orar? Vamos a orar primero, pues, obviamente, por cada uno de los miembros de ese grupo. Pero también, si queremos alcanzar a alguien, tenemos que incluirlo en esa oración. Y ustedes hemos visto durante este trimestre que la oración del justo puede mucho. Entonces, los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a la iglesia, nutriendo su fe y capacitándolo para dar testimonio de Jesús. Ciertamente, cuando formamos 10 personas, no todos saben dar estudios bíblicos, no todos saben predicar, no todos saben testificar, pero por lo menos uno sí lo puede hacer. Y ese es el que va a capacitar a los otros. Y quizás él no sepa, no sé orar bien, pero va a haber uno que sí sabe orar bien y se va a capacitar a esos que no saben orar bien. ¿Te das cuenta cómo funciona la dinámica del grupo pequeño? Que cada grupo puede tener dinámicas distintas en función de sus objetivos, teniendo todos como objetivo último y primordial, ¿cuál es? Alcanzar las almas. No nos desviemos, hermanos. Un grupo pequeño no es un club social, no es un grupo de amistades únicamente. No nos reunimos solamente para leer la Biblia, orar y platicar y pasarla bien. No, el grupo pequeño tiene una finalidad y hacia dónde tiene que ir, a alcanzar las almas. Si el grupo pequeño no alcanza almas después de un año completo de trabajar, entonces perdimos el objetivo por el cual fuimos llamados. ¿Okay? Le voy a dar solamente, aquí va a aparecer en la pantalla, algunas de las cosas que el grupo pequeño puede hacer. Interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida reunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, aprender a compartir el evangelio, realizar un servicio en la comunidad, participar en una actividad misionera. ¿Okay? Pero ¿cuál es la finalidad última? Alcanzar más almas. Dice no solamente hacer que este grupo pequeño crezca, sino que al final del año te tenga que dividir porque ya superamos el grupo de 12 personas o de 10 personas, ya somos 15, ya somos 20. Y ahora se tiene que formar un nuevo grupo pequeño. A mí me gustó mucho, hace unos años en mi iglesia de Atasta había un grupo pequeño que era muy poderoso. Al final, casi de la mitad del año, se tuvo que dividir en dos porque habían bautizado tantas personas que ya no entraban en las bancas y se dividieron. Eso es hermoso, porque de esta manera vemos cómo el Espíritu Santo está usando a las personas para cumplir sus planes. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios en el libro Cada Día con Dios. Reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual.
se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Qué hermosas palabras de la sierva de Dios. Los ángeles descienden en esos grupos pequeños, de tal manera que los planes de Dios son perfectos. Y déjame decirte que si tú quieres participar en un grupo pequeño y quieres que tu grupo pequeño sea poderoso, pide que el Espíritu Santo pueda descender sobre todos los miembros. Hace algunos años, cuando estábamos formando un grupo pequeño, me tocó ser líder. Y yo les pedí a mi grupo pequeño antes de empezar el año: vamos a ayunar y vamos a orar todos una hora antes de empezar las actividades. Y la bendición de Dios se derramó sobre ese grupo pequeño y muchas personas alcanzamos. Y aquí les voy a poner una foto de una reunión que tuvimos en una campaña de barrio. Había más de 40 personas estudiando con nosotros, con ese grupo pequeño de 10 personas solamente, porque todos pusimos nuestros dones al servicio del Señor. Así como eso, Dios tiene el plan de que tú participes también. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta semana? Ok, aquí viene el reto. Punto número 1. Tienes que hablar a tu líder del grupo pequeño. Si tú eres el líder, tienes que hablar a tus miembros. Le vas a hablar y se van a programar una reunión. Y esa reunión puede ser virtual, o si ya tu iglesia está trabajando, ya puede ser quizás en un hogar. Pero programen una reunión, un miércoles, un domingo, la hora que ustedes quieran. Programen una reunión. Y punto número 2. Tienes que empezar a trazar objetivos. ¿Cuántas almas quieres alcanzar con ese grupo pequeño? ¿Qué lugar quieres impactar? A través de esta semana, de esta reunión, traza los objetivos de tu grupo pequeño. Pide que el Espíritu Santo te ayude y de esa manera vas a poder colaborar en la obra. ¿Lo quieres hacer? Vamos a orar para cumplir este reto. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos por la bendita oportunidad de organizarnos de esta manera como grupos pequeños. Queremos cumplir nuestro plan, pero solamente con tu Espíritu Santo. Con la ayuda de Él, sabemos que estos planes serán perfectos. Por favor, ayúdanos a participar en esta forma apasionante que nos has dado y permite que dentro de poco veamos frutos para tu reino. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos en este sábado. Reúnanse en grupos pequeños. Si ya están abiertas sus iglesias, regresen otra vez. Hagan todo lo posible por seguir participando. Que este espíritu no decaiga, sino que al contrario, este mundo sea iluminado por nuestra iglesia. Que Dios los bendiga a todos en este sábado.